Bueno, pues hola, estamos con Fernanda Rodríguez, que no pudo venir a la sesión 2, que iba a hablar sobre el tema de clase, género y en la sesión que llamamos de la lucha de clasificaciones, y queremos grabar este vídeo, este pequeño vídeo, para que ese tema no se quede hueco y os dé un poco de materia para pensar para el curso. Entonces os dejamos con Fernanda. Bueno, pues esta pequeña grabación viene al caso de que no pude venir a una conferencia, a una charla sobre los debates de clase, y a mí me tocaba aportar la visión de género. Hay una idea que más o menos está generalizada o bastante generalizada en la literatura actual sobre las relaciones entre género, clase, raza, etcétera, orientación sexual, que es la teoría de la interseccionalidad. Es decir, que hay distintos aspectos de la identidad que pueden ser analíticamente separados, analíticamente concebidos con independencia de unos de otros, y que en cualquier caso se trata de analizar las formas en que estos interactúan. La teoría de la interseccionalidad, sobre todo, pues parece ser que tuvo su raigambre, políticamente hablando, a través de la crítica que el feminismo negro levantó contra el feminismo blanco y burgués. Y sostenía que la opresión de género no impactaba igual en una mujer negra que en una mujer blanca, no impacta igual en una mujer trabajadora que una mujer de clase media o una mujer burguesa. Esto es bastante elemental, que no impacta igual. Lo que se supone que es lo propiamente femenino, que es asumir las cargas de la reproducción, no es idéntico en una mujer trabajadora que una mujer de clase media que puede contratar a otra persona para liberarse parcialmente, nunca totalmente, de esas cargas de la reproducción y del cuidado. Es obvio que no impacta igual. Ahora bien, este tipo de análisis tiene un déficit de historicidad. No toma en consideración el hecho de cómo se ha constituido algo así como la mujer trabajadora. En estos términos no relaciona, en mi opinión, bien el género con la clase. Nosotros no somos algo así como aspectos analíticamente separables que interactúan entre sí, sino que somos fruto de un proceso social de despliegue de relaciones de poder, y en concreto de lucha de clases, que es la que nos constituye como tal. Y lo que constituye a la mujer trabajadora como mujer trabajadora, lejos de poder hacer posible la separación de la categoría trabajador con la categoría de mujer, lo que nos pone en juego es que la mujer trabajadora deviene mujer doméstica a través de una lucha de clases, a través de un conjunto de intervenciones por parte de la burguesía para domesticar al proletariado, y que tiene eso a su vez sus propios contrafectos, como es que el proletariado conquiste una cierta respetabilidad de clase a través de la domesticidad. Es decir, que el género se constituye en la modernidad a través de luchas de clase. Y eso tiene que ver con una lucha de clase anterior incluso a la que enfrenta el proletariado con la burguesía. Es la confrontación entre la burguesía, que se constituye como clase en una lucha, que es la teoría thomsoniana de cómo se conforman las clases, frente a la aristocracia. Es decir, el género muta, por así decir, en medio de un despliegue de operaciones culturales, de antagonismo, de lucha por la soberanía de la clase burguesa frente a la aristocracia, frente a la feudalidad. Y esto lo que quiere decir es que el género no es algo distinto en sus formas específicas o separable
de los procesos que tienen que ver con la clase social y con los antagonismos de clase. Y no lo es porque muta con ellos. Lo que separa a los conceptos premodernos de mujer con la mujer doméstica burguesa es una particular psicologización de las mujeres, en que su cometido no es sencillamente la reproducción de un linaje o hacer valer el honor de la casa, sino que se trata de una función de regulación de los deseos del varón, una función de satisfacción libidinal del varón, como dirían los propios burgueses, desde su infancia hasta su vejez, que permite producir un cuerpo de clase. La cultura doméstica es una cultura de producción de un título para la soberanía, de una nueva fuerza, de un nuevo cuerpo frente a la aristocracia. Y eso quiere decir que la burguesía tiene un título para la soberanía equivalente, dirá Foucault, a la sangre para la nobleza, para la aristocracia. Esta es una operación cultural que puede parecer baladí, pero que fue fundamental, en tanto y en cuanto la burguesía tampoco se percibía a sí misma fácilmente como una clase. Es decir, la burguesía está atravesada por conflictos, es muy diversa entre sí, y vivirse como una clase necesita algo así como experiencias comunes, una cultura común, unos hábitos de vida comunes, que los separen por una parte del pueblo llano, ¿no?, de las gentes que tienen la experiencia de la miseria, y por otra parte de la aristocracia. Para verlo con una cierta claridad. En Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVII, se empezó a generar un montón de literatura sobre la buena ama de casa, y se empezó a generar también, junto con esta literatura de la buena ama de casa, una idea distinta de casa, que no es la casa nobiliaria. Se trataba de atraer a las clases directivas, en este caso a la gentry y a la aristocracia, hacia un ideal doméstico propiamente burgués, donde el gasto o la ostentación no es lo importante, sino que el ahorro debía ser invertido en forma de acumulación de capital, debía ser usado como capital. Y la función de las mujeres es una función discreta, no ostentosa, no pública como la de la mujer aristocrática, sino mucho más discreta, mucho más encerrada en la casa y mucho más orientada a un bienestar razonable, moderado de la familia. Es decir, era una lucha cultural contra la casa de campo aristocrática, que trataba de atraer a la aristocracia hacia los hábitos de vida propiamente burgueses. Trataba de aburguesar a la aristocracia, de reconvertir a la aristocracia hacia un ideal de reinversión capitalista del ahorro. No solo es así en el siglo XVII en Inglaterra, sino que todo el siglo XVIII se emperra en producir literatura romántica en Francia, y se emperra asimismo en producir un montón de discursos acerca de la sexualidad, donde la mujer es una mujer absolutamente sexualizada. Ya no se trata sencillamente de que las mujeres sean separadas de la comunidad, ya no se trata sencillamente de que estén ocultas en la casa para garantizar el honor de los maridos, ya no se trata sencillamente de que garanticen el linaje, es decir, garanticen la reproducción, sino que lo que tienen que garantizar es algo, por así decir, más psicológico, más sutil y a la vez paradójicamente más físico, como es una razonable, sana, moderada satisfacción libidinal de los varones. Porque la burguesía lo que va a lanzar contra la aristocracia es una idea de que ellos tienen un cuerpo sano y fuerte porque tienen una satisfacción libidinal moderada, que se la garantizan sus mujeres, que la aristocracia no tiene. No tiene porque es irrefinada, porque es concupiscente, porque es lasciva. En definitiva, en el caso de la aristocracia, el cuerpo domina al propietario de ese cuerpo, en vez del propietario de ese cuerpo dominar ese cuerpo. Es afectado, es dominado por las pasiones, dominado por los deseos. Lo que va a decir la aristocracia, la burguesía frente a la aristocracia es: yo soy dueño de mi propio cuerpo, mi cuerpo me obedece, no estoy dominado por sus pasiones, por sus afecciones, por los deseos,
porque yo tengo una regulación sana e higiénica de mis deseos a través de ideales de vida domésticos. Puede parecer esto muy ideológico, pero leyendo toda la literatura burguesa sabemos que es históricamente así y que ha conformado hábitos de vida nuevos que hemos heredado y que ha mutado el género, las formas en que nosotros vivimos el género y nos percibimos a nosotros mismos. La introducción de la clase obrera a los ideales de vida domésticos no era precisamente lo que quería la burguesía, precisamente porque ese cuerpo sano y fuerte que él dominaba y que no le dominaba debía ser algo así como un título para la soberanía del cual las otras clases estuvieran exclusas, tanto la aristocracia como el pueblo llano. Si se extendió el ideal de mujer doméstica a la clase obrera, eso se hizo precisamente para controlar la tendencia de la clase obrera al insurreccionalismo, a unos hábitos de sociabilidad que exceden la casa, que permiten fugarse de las relaciones salariales y que son potencialmente insurreccionales. Esto es así con, por ejemplo, intervenciones del tipo como introducir la vivienda social en la década de los 40 del siglo XIX, que es lo mismo que introducir hábitos de vida domésticos, ¿no? Donde la vivienda pues debe ser un lugar más agradable, debe ser algo que fije a los obreros y los aparte de la taberna, los aparte de unas relaciones más amplias que vayan más allá de la familia, permitan fijarlos al territorio, es decir, eliminar esa movilidad inquietante para la burguesía, que lo que genera es una multitud de relaciones sociales potencialmente muy politizables. Esto va a tener, claro, su contraefecto desde el punto y hora en que la clase obrera va a tener mujeres sometidas a la domesticidad, va también a considerar que son propietarios de una respetabilidad análoga a la de la burguesía, e incluso van a invertir el discurso burgués acerca de la capacidad de gobierno de unas clases con respecto de otras. Dirá del capitalista que es perverso, que es inmoderado, que es putero, en fin, todas las cosas que el burgués decía del obrero, del aristócrata, que es inmoderado, que es tabernero, en el caso del obrero, que es putañero, que es incestuoso, pues van a ser revertidas ahora, y va a ser la clase obrera, por ejemplo con Van der Velde, ¿no?, que es ese dirigente obrero belga, muy conocido por sus famosas campañas contra el alcoholismo, o el propio Bebel, que también va a ser uno de los pioneros del higienismo obrero, en otros términos distintos, porque el movimiento obrero tiene dos líneas, una que opta por el sometimiento de las mujeres y otra línea de higienismo obrero que dice que para que los obreros tengan un cuerpo fuerte y sano, es decir, capaz de ostentar la soberanía, capaz de decidir, capaz de construir un nuevo mundo y de derrocar a su enemigo de clase, en este caso la clase capitalista, debe de liberar a las mujeres del peso de la reproducción. En Bebel se ve claramente en el último tercio del siglo XIX como el higienismo que plantea es divergente del higienismo burgués. Flexibiliza los lazos amorosos, considera que las mujeres deben incorporarse a la vida laboral, considera asimismo que las cargas reproductivas deben de socializarse. Es otro tipo de línea que va a ser heredada, por así decir, con el neomalthusianismo obrero. Primar la calidad de la producción humana frente a la cantidad. Este higienismo obrero, como se ve, no es una internalización mecánica del higienismo burgués, y hay una ambivalencia en el movimiento obrero acerca de qué opciones hay en esta cuestión de la autoafirmación del cuerpo. Pero como se ve, ahí las mujeres están imbricadas en términos de qué dominación de género o qué grado en la dominación de género van a percibir o van a sufrir. Con ello lo que quiero decir es que nosotros nos constituimos en términos identitarios con un fuerte primado de la clase. Y esto puede parecer que es una
que es una afirmación reaccionaria. Ahora bien, yo no lo creo así. No es que el feminismo o las opresiones de género sean insignificantes con respecto de las opresiones de clase. No, al contrario. Lo que quiere decir es que precisamente porque el tipo de subjetividad burguesa, liberal, tanto en términos económicos como políticos, fuertemente masculinista, el feminismo tiene un primado en la desmasculinización de la sociedad y en el socavamiento de ese tipo de subjetividad que está a la base de las relaciones sociales capitalistas y predominantemente de mercado. Es decir, el feminismo es prioritario en términos hoy por hoy de hacer prevalecer relaciones de reciprocidad social frente a relaciones de competencia o relaciones de mercado. Sostener que efectivamente el género muta con las luchas de clase, lejos de posponer las demandas feministas o de hacer del feminismo una cuestión secundaria, lo que pone de relieve es que en toda lucha política hay un proceso de subjetivación, y si el género es privilegiado en ese proceso de subjetivación, la lucha de clases no puede dejar de lado la importancia en términos culturales de la cuestión de género. Como se ve, la conclusión es muy contraria a la que sostendría un marxista clásico, a pesar de sostener que efectivamente, históricamente, en términos históricos, existe un primado del antagonismo de clase en la constitución de las opresiones de género, no solo, y esto es una opinión que puede ser discutible, no solo del género, sino también de la raza y también de la orientación sexual. Pongamos, por ejemplo, la cuestión de la homosexualidad. Siguiendo un análisis Foucaultiano, este ha sido un análisis Foucaultiano el que acabo de hacer. Es decir, no me estoy fundando en un marxista revenido, sino que me estoy fundando en Foucault. O sea, todo este planteamiento de que la generación de la mujer doméstica dentro del dispositivo de sexualidad es la lucha de la burguesía por darse un cuerpo de clase, eso es un análisis Foucaultiano, no es un análisis marxista, leninista o de cualquier otro tipo, y más bien pues lo que comparte es una idea thompsoniana de que las clases se constituyen en lucha, y que esa lucha también abarca elementos culturales con una fuerza y una preponderancia que no puede ser soslayada. Entonces, en el caso de la homosexualidad, lo que podría decir Foucault es que en el siglo XVII la cuestión de la pederastia, bueno, esto es relativamente así, porque si leemos Historia de la locura podría verse de otra manera, porque habla de los amores sin razón. Pero lo que sostiene en Historia de la sexualidad es que la pederastia era rechazada en sus actos, no era rechazada en términos de orientación del deseo o en términos subjetivos, como lo es en la modernidad. ¿Por qué la sexualidad deviene tan importante? Deviene tan importante la cuestión del deseo y la cuestión de la orientación del deseo, porque en términos de clase, de cuerpo de clase y de reproducción de clase, el deseo y la regulación del deseo son muy importantes. Es esto lo esencial, lo que hace de la homosexualidad, es decir, de la orientación del deseo, lo execrable, y no sencillamente del acto homosexual, podríamos decir. Eso quiere decir que la categoría homosexualidad no es una categoría deslindada de las posiciones subjetivas de clase, sino que tiene que ver con cómo se conforman esas posiciones subjetivas de clase. Y no es lo mismo lo que se entiende anteriormente a la cultura burguesa como pederastia que lo que se entiende como homosexualidad en la cultura burguesa. Se podría objetar que el término homosexualidad lo toman los homosexuales para protegerse contra la persecución policial que se vivía de una manera habitual en las sociedades burguesas. Sí, pero lo cierto es que el término se retoma y se psiquiatriza, y que antes de la existencia del término homosexual, que lo
lo acuña Kurt Benny, creo que en el último tercio del siglo XIX, antes de que emergiera el término homosexualidad, existía ya un discurso policial en torno de la figura del homosexual, como perverso, como degenerado, como enfermo, como animalizado. Es decir, existía el homosexual, por así decir, como personaje. Eso, por ejemplo, es Tardieu, el famoso forense, que hizo luego que recogió esa biografía que publicó Foucault, que es la de Herculine Barbin, ¿no? Es decir, que cuando se trata de orientación del deseo, de las cuestiones relativas a la homofobia, podríamos decir que eso tiene que ver con las posiciones de clase y con la reproducción del cuerpo de clase y, por tanto, con los antagonismos de clase. Con respecto de la raza, tiene que ver con las estructuras esclavistas y de explotación de capital, pero concretamente cuando las sociedades civiles burguesas establecen formalmente los derechos, lo que hacen es biologizar la raza. No es sencillamente hacer una condena religiosa sobre la raza, ¿no?, sino lo que hacen es generar nuevos discursos, por así decir, científicos en torno a la raza, lo cual es una novedad. Es decir, justo en el momento en que se abole la esclavitud, empieza a aparecer todo el discurso sobre la craniometría, todo el discurso sobre la frenología y sobre la idea de la raza como puramente instintiva, deseante, irrefrenada, es decir, lo opuesto al sujeto burgués, sujeto que se sujeta, que regula sus deseos, que es capaz de gobernar y ser clase directiva porque se gobierna a sí mismo, porque sabe regularse a sí mismo. Es decir, todo el resto de los sujetos de la sociedad civil quedan sexualizados. Y el primer sexualizado, por supuesto, son las mujeres. Las feministas burguesas, por ejemplo, Boston Scott lo veía muy claro. Y así lo dice en la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Es decir, todo en las mujeres es sexo, no viene más que a repetir lo que decían los burgueses. La conclusión a la que llega es clara. Hay que romper la cárcel del sexo. Ahora bien, ella no va a combatir del todo la domesticidad, porque es romper con los códigos de respetabilidad de su propia clase, sino que hace esa operación de alguna manera parcialmente. Con esto lo que quiero decir es que cómo se configura el sexo, cómo se configuran las distinciones, las discriminaciones raciales, cómo se configuran las discriminaciones sexuales, muta con las posiciones de clase. Por tanto, no podríamos decir que unas y otras son históricamente idénticas, en el sentido de que unas y otras afecten igual. O sea, no afectan igual, porque podríamos decir que una de ellas, la posición de clase, es la que genera las formas específicas en las cuales se dan el resto de las opresiones. Y esto tampoco es una teoría de la sobredeterminación a lo Althusser, porque Althusser lo que sostendrá es que hay algo así como una causalidad primaria o una causalidad fundamental, que es la contradicción capital-trabajo, y luego hay otras instancias que son independientes de ella, otras instancias completamente distintas que tienen su propia eficacia. Y esas instancias que tienen su propia eficacia lo que hacen, en todo caso, es sobredeterminar esa instancia causal fundamental que sería la de la contradicción capital-trabajo. Es decir, a esa determinación capital-trabajo lo que se le hace es sobredeterminarla por parte de otras instancias. Es decir, determinarla en la forma en que esa contradicción se da. Bueno, no, porque eso lo que supone es que esas instancias causales se dan con independencia de la posición de sujeto. Y eso es lo que yo vendría a negar. Históricamente no pueden independizarse de la posición de sujeto. Bueno, con ello, si no se comparte del todo la teoría de la interseccionalidad y la teoría de la sobredeterminación y se hace un planteamiento thomsoniano, con ello lo que se sostiene es que la guerra cultural o las posiciones subjetivas son fundamentales para el empoderamiento de clase y, en mi opinión, no son por eso mismo secundarias, porque tienen un primado en términos prácticos y en términos de posicionamiento de lucha y posicionamiento de clase que no puede ser soslayado. Bueno, yo sé que todo lo que se ha planteado
pues muchos dirán que es muy discutible, muchos dirán que es demasiado clásico, pero yo creo que historiográficamente se sostiene y que, como en todo, también depende de qué tipo de intervenciones prácticas quiera hacer uno. Entonces, si lo que queremos es hacer algo a lo Nancy Fraser, es decir, ¿qué podría solucionar las injusticias de género? ¿Qué podría solucionar las injusticias en términos de sexualidad? ¿Qué podría solucionar las injusticias económicas? Pues efectivamente, en términos que podríamos llamar casi podríamos decir filosóficos, es decir, de soluciones técnicas a problemas, pues sí, lo que uno hace es diferenciar entre las distintas opresiones y establecer los términos en que esas opresiones pueden aminorarse. Si uno lo que quiere es generar una nueva cultura social a través de la cual haya un renuevo de los antagonismos de clase y socavar los dominios actuales en términos estricta y puramente políticos, pues igual lo que tiene que hacer es otra cosa, que es esforzarse en procesos de subjetivación muy fuertes, donde el feminismo no es baladí, donde el feminismo es fundamental y, como digo, prioritario. Y no se trata de la feminización de la política a lo Podemos, no ya lo Ada Colau, ya lo Manuela Carmena, que además esencializa mucho lo femenino. No, se trata de socavar una idea muy masculinista de que los sujetos son sujetos autónomos que pueden sobrevivir en términos pura y duramente de lucha dentro del mercado, de lucha por la asistencia. Eso es absolutamente imposible. Luchar hoy por la asistencia supone generalizar los cuidados, supone generalizar relaciones de reciprocidad social, y eso es algo que está en la agenda del feminismo. Supone instituciones del común. Por tanto, sinceramente creo que no sostener la prioridad o el primado de la lucha de clases no quiere decir en absoluto abandonar o soslayar la cuestión del género. Todo lo contrario, significa vincular la cuestión del género a la lucha de clases, como por otra parte siempre fue así desde las revoluciones burguesas. Y bueno, aunque esta charla tiene algo de aburrido y desde luego ni el concepto de sobredeterminación ni de interseccionalidad es orgasmante, tenemos que pensar que si nosotros pensamos es para actuar. Y bueno, pues en la medida en que pensemos bien, también actuaremos bien y quizá podamos conquistar juntas y juntos pues un nuevo mundo donde los dominados y las dominadas puedan emanciparse. Y poco más que decir, que espero que no se hayan aburrido mortalmente. Vale, pues muchas gracias, Fernanda. Te quería hacer un par de preguntas así que me surgen escuchándote, también por si sirven al resto de gente del curso. El análisis que haces histórico de cómo surge el dispositivo de sexualidad en la modernidad y tal, está muy basado sobre todo en Francia y en Inglaterra, ¿no? En los países de centroeuropeos o los países que han sido referencias de la modernidad. Entonces, ¿qué te parece si el análisis que haces podría ser acusado de eurocéntrico, es decir, las formas de clase y de género y cómo se constituye el dispositivo de sexualidad se puede proyectar a partir de las fuentes que utilizas para analizar el problema, o es unas formas particulares que son distintas históricamente de otras formas que han surgido en el resto de países, en el resto del mundo? Porque la crítica de la interseccionalidad, ¿no?, pues seguramente diría que es un análisis muy particular, eurocéntrico, y que no refleja o no sirve para las constituciones de clase y género de otros países, otros continentes que no son el europeo. ¿Cómo lo ves?
Pues seguramente es eurocéntrico, yo no lo dudo. O sea, cuando nosotros hacemos análisis, los análisis son siempre situados. Lo que sí podríamos decir es que incluso en el pensamiento decolonial se podría reconocer que los estigmas de raza están constituidos desde el punto de vista del dominador burgués. Es decir, uno puede sostener en otros países la oposición al capital o a los procesos de acumulación de capital supone que las mujeres se empoderen precisamente porque no son mujeres domésticas, precisamente porque están inscritas en la comunidad y, por ejemplo, pueden resistir a los embates de la expropiación capitalista. Son otro tipo de mujeres, no son mujeres domésticas. Ahora, en la medida en que sean mujeres domésticas, es decir, mujeres aisladas o desvinculadas de la productividad, donde la reproducción no es ella misma productiva, claro que, en mi opinión, puede ser que yo esté errada, claro que han sufrido el proceso de domesticación propio de las sociedades civiles burguesas, bien porque lo haya impuesto el colonizador, o bien porque haya relaciones capitalistas incipientes en donde haya una burguesía que quiera imponer ese tipo de relaciones, o por algún género de proceso histórico a analizar. Lo que importa siempre en cualquier caso es analizar los procesos históricos. Si alguien me dice, esto no sirve, este análisis tan europeo no sirve para las mujeres africanas en su relación con la clase, a mí me parece perfecto. Pero lo que sí sería muy bueno es no hablar sencillamente en términos contemporáneos de interseccionalidad de clase, sino explicar cómo se ha constituido el género en esas sociedades. En esas sociedades puede que no haya exactamente mujeres domésticas, pero si hay mujeres domésticas será porque hay algún género de influencia de una burguesía colonizadora o de una burguesía autóctona que imponga esas relaciones de género. Puede no haberlas impuesto, pero en la medida en que las impone, por supuesto que están vinculadas a la clase. Entonces, claro, la crítica del eurocentrismo, pues sí, está muy bien, pero lo que debemos siempre es tener análisis históricos situados. Si nosotros hablamos de una composición de género concreta, como es la de la mujer doméstica, esta está vinculada claramente a la clase. Incluso me atrevería a decir que está vinculada claramente a la clase también en aquellos lugares donde que no podríamos decir que sean estrictamente Europa o de la modernidad más desarrollada, pero sí en algún momento, en algún sentido hayan vivido el impacto de la modernidad. De la misma manera que los estigmas de raza los padece el tercer mundo de alguna manera, y eso están vinculados a una composición de clase concreta, ¿no? O sea, claro, allá donde no haya mujer doméstica, pues probablemente no hay esa producción de género estrictamente burguesa. ¿Quiere decir que todo patriarcado esté vinculado a la clase? No. Quiere decir que cuando estamos hablando de relaciones capitalistas, la forma específica en que se da el patriarcado o el dominio del dominio masculino tiene que ver con los posicionamientos de clase. Y como es un análisis precisamente que se circunscribe al análisis de las sociedades capitalistas desarrolladas, es por lo que es eficaz, es por lo que es constatable. Es decir, no se trata de generalizarlo en todo momento y lugar, se trata de que allá donde hay posicionamientos de clase propiamente capitalistas, el género está subsumido a la clase. La raza está subsumida a la clase, la sexualidad está subsumida a la clase. Allá donde haya un debilitamiento de las relaciones capitalistas, pues puede haber otras composiciones de género, otras composiciones en términos de sexualidad, yo no lo dudo. Pero si hablamos de clase en términos propiamente capitalistas, debemos de reconocer que efectivamente el género muta con los posicionamientos de clase históricamente. Claro, decir, bueno, es que pretendemos con esto generalizar toda relación de clase, de género. No, yo hablo desde una posición situada, claro, evidentemente, como debe ser.
porque hay un primado de la práctica, que es lo que también sostendría un Thompson. Es decir, nosotros no pensamos en términos reificados o en términos puramente teóricos, pensamos para actuar, pensamos para llevar adelante el antagonismo de clase. Y otros grupos humanos lo harán de otra manera. Otros grupos humanos pues plantearán que las sociedades tradicionales, las relaciones tradicionales pueden resistir a las relaciones capitalistas. Y que las mujeres ahí tienen un papel preponderante, como suele suceder por otra parte. Por ejemplo, es el ecofeminismo de Vandana Shiva, por ejemplo. Pero parece muy difícil de sostener en nuestro mundo que efectivamente no haya un primado de la clase, porque eso es históricamente constatable, en mi opinión. Y que cuando se habla de la interseccionalidad se aplica a las sociedades capitalistas del primer mundo. Es decir, se aplica a Estados Unidos, se aplica al Reino Unido, se aplica a Francia. Es decir, no es una teoría que sencillamente se aplica a los sujetos coloniales. Por tanto, me parece que es una teoría criticable en los contextos en los cuales nosotros estamos y de los cuales nosotros pensamos. Por tanto, más bien yo devolvería la refutación. ¿Por qué aplicas una teoría que no es verificable históricamente en tus propios contextos? Pues hombre, pues eso es lo que hay que pensar, ¿no? Probablemente porque obedezca a intencionalidades políticas concretas, probablemente muy respetables. Pero entonces, la pregunta es siempre, ¿qué buscamos con cada teoría? Yo busco con el planteamiento más o menos thompsoniano o más o menos vinculado al primado de los antagonismos de clase, a reconectar el feminismo con un proyecto de transformación social. Y con esto no me estoy inventando nada porque lo ha hecho la burguesía, pero no solo lo ha hecho la burguesía. Plantear que la sexualidad está vinculada a los procesos de transformación de transformación social lo hemos hecho en los años 70. Utilizar la sexualidad para despolitizar es algo que lo ha hecho el fascismo, y es algo que lo hacen ahora los neoconservadores. Es decir, que si conseguimos llevar ese ámbito que ahora mismo sirve para despolitizar a una esfera de repolitización y de antagonismo de clase, estamos haciendo algo que es muy útil políticamente. Claro, como en todo, lo que nos tenemos que preguntar es el para qué. Yo podría decir que esto se verifica históricamente, podría decir que esto tiene una intencionalidad política y en eso me basa. Otros me podrían decir este discurso es dañino porque deja de lado otros sujetos. Bien, en la medida en que tenga un interlocutor de ese estilo, pues yo tendría que atenerme a las objeciones que me hiciera, tomar nota y asumir que quizá estoy obrando con injusticia. Pero francamente a día de hoy yo no veo que esté obrando con injusticia. Sencillamente estoy describiendo procesos históricos y estoy reconectándolos como de actualidad precisamente para poder luchar por una justicia y una igualdad social mayores. Y una última pregunta que se me ocurre escuchándote también. Hablas de la constitución histórica de la domesticidad, pero pues hay, como sabemos y como has repetido, diferencias de clase muy fuertes también dentro de esa misma domesticidad, ¿no? El ejemplo más común, más típico es entre las mujeres de la casa o las señoras de la casa burguesas y las amas de casa de clases populares o de clases trabajadoras, que en la actualidad pues se expresa sobre todo en el empleo de hogar, que está altamente racializado, donde la mayor proporción se da en personas que provienen de países subalternos dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, preguntarte un poco por eso. ¿Se puede ser feminista? Ese texto que escribió Beatriz Gimeno, ¿no? que se difundió mucho. ¿Se puede ser feminista y tener ama de casa o no? Porque la pregunta no es solo de género, sino también de clase, ¿no? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Supongo que si tú pagas la mitad de tu salario, ¿no? Si tú pagas la mitad de tu salario y esa persona tiene el mismo poder dentro de la casa que tienes tú, es decir, que decide sobre las cuestiones domésticas con tanta capacidad como la decides tú, es decir, ya no estamos ante una relación de subalternización, sino supongo que ante una relación
más igualitaria, pero sigue estando mediada por una relación laboral y por tanto se trataría de una cuestión de buena fe por parte de la empleadora. Es una relación de subordinación salarial. Supongo que no, que en términos puristas, pues no deberíamos ser feministas y tener ama de casa. Supongo que no. Habría que plantear los cuidados de otra manera, ¿no? De una manera más justa, de una manera mucho más redistribuida socialmente, para que verdaderamente uno pueda decir que es feminista sin contradicciones, supongo. ¿No? Creo que sí. Así es, el tema de las cadenas globales de cuidados, sobre todo pues desde los 90 en España, pues lo hemos visto emerger masivamente, ¿no? En la producción de desigualdad social dentro de España, ¿no? Dentro de donde estamos, dentro de nuestras ciudades. Entonces pues era un poco eso. Sí. Pues eso tiene que ver también con la dominación de clase. O sea que no sé cómo podríamos eliminar la cuestión de la clase ahí. O sea, se trata de que mujeres que pertenecen a la clase burguesa o a la clase media someten a mujeres que pertenecen a la clase trabajadora y que son inmigrantes. Yo ahí no puedo dejar de ver el primado de la clase, francamente. No lo puedo dejar de ver. Muy bien, pues nada, hemos terminado y cualquier cosa seguimos en próximas sesiones o cursos. Muchas gracias, Fernanda.